Quiero que vean estas dos fotografías y me digan qué ven de diferencias en ellas. Les voy a decir qué es lo que yo veo. En la imagen de arriba veo al presidente Bukele promoviendo los valores de la familia, promoviendo la familia como la base de la sociedad. Esto fue en un saludo navideño que él dio en el mes de diciembre, donde apareció con toda su familia dando un saludo a todos los salvadoreños. Y en la imagen de abajo veo a Justin Trudeau, que es el ex primer ministro de Canadá, promoviendo los valores LGBT, promoviendo esta ideología de género que tanto daño le ha hecho a muchos países. Bien, este día amanecimos con la gran noticia de que Justin Trudeau renunció a ser el primer ministro, a seguir siendo el primer ministro de Canadá. Dimitió, como se dice también. Y esta es una gran noticia para todos aquellos que somos ciudadanos de bien, que somos ciudadanos con valores morales, con valores cristianos. Y vamos a hablar sobre este tema y sobre los beneficios que esto trae, además de los cambios que han habido en materia de política en toda América Latina. Vamos a ver en qué beneficia también a toda América Latina el hecho de que personajes como Justin Trudeau ya no estén metidos en cargos relevantes o cargos de poder en ningún país, no solamente en Canadá, sino en ningún país de América Latina. Así que vamos a ver, esta es la noticia que les mencionaba, que ha sido tendencia desde ahora por la mañana. Y dice: Justin Trudeau renuncia como primer ministro de Canadá tras casi 10 años en el poder. Estaba cumpliendo casi 10 años de ser primer ministro de Canadá. Canadá tiene un sistema político un poco diferente a lo que normalmente conocemos. Y es que sigue sujeto a una especie de monarquía. Está dentro de los países que están sujetos al Reino Unido. Entonces, el jefe de Estado de Canadá es el rey Carlos III, el monarca del Reino Unido, y se maneja a esta figura que vendría siendo como el presidente de Canadá, el que toma las decisiones importantes, se le llama primer ministro. Entonces, el primer ministro es Justin Trudeau, quien acaba de renunciar y están cerca las elecciones. Entonces lo que se avecina es una gran victoria del partido conservador, de las personas que, como les decía anteriormente, tienen valores morales y tienen valores cristianos, que le gusta conservar las tradiciones de un país, como en el caso del presidente Bukele, como en el caso también de Javier Milei, y como en el caso también del presidente electo Donald Trump, que ya pronto va a tomar posesión en su cargo. Entonces, como les decía, esta es una gran noticia porque poco a poco, desde hace años, hemos ido erradicando la sombra del socialismo en América Latina y en toda América, porque Canadá es ya parte de América del Norte. Pero en toda América se ha estado ya eliminando esta sombra del socialismo que trae esta ideología de género, que trae culturas woke que defienden más a los criminales que a las personas inocentes. Lo hemos visto, los salvadoreños sabemos mucho de eso, cómo los partidos de oposición han hecho campañas para defender a los criminales que se están metiendo a la cárcel, para hacer quedar mal al presidente Bukele por encarcelar a los pandilleros, y no velan por los ciudadanos inocentes, como fue cuando ellos estuvieron en el poder. Recordemos que fueron unos días nefastos, una época nefasta para El Salvador. Pues gracias a Dios, no solo El Salvador, sino muchos países están saliendo del socialismo, de estos partidos de izquierda. Vean, el presidente Bukele ya en otras ocasiones había criticado a Justin Trudeau. En esta ocasión, lo que están viendo en pantalla es una publicación que hizo el presidente Bukele en la red social Twitter en el 2022, donde criticó un comunicado que dio Justin Trudeau en Canadá. Él básicamente estaba denunciando o estaba poniéndose en contra de Rusia y diciendo que eran unos autoritarios, una postura autoritaria la que tenía Rusia con Ucrania. Pues dice el presidente Bukele: casi me la creo, casi me creo esto. Y no se la creyó porque justo en esos días había un problema en Canadá, donde habían unas manifestaciones y usaron la violencia
prácticamente el mismo que está criticando el autoritarismo, el primer ministro de Canadá, usó el autoritarismo para desaparecer a estas personas, para evitar que siguieran manifestándose en las calles, algo que ya sabemos es común de las dictaduras en América Latina, como por ejemplo en Venezuela, como por ejemplo Nicaragua, todos esos estados que están bajo una dictadura donde no hay libertad de expresión y que recurren a este autoritarismo para poder disipar todas esas voces que están en contra del gobierno. Lo mismo estaba haciendo Justin Trudeau en ese momento y estaba criticando a Rusia. O sea, como que no venía al caso. Pero bueno, esta es la esperanza que guarda América Latina. Con estos tres mandatarios, con estas tres elecciones que hubieron en el año pasado y que dio como resultado el hecho de que el presidente Bukele tuviera un segundo mandato, que Javier Milei fuera electo presidente de Argentina y que Donald Trump fuera electo como presidente nuevamente de Estados Unidos, pues aquí las personas avivaron nuevamente la esperanza de que se elimine por completo el socialismo en América. Y vean, aquí no estoy hablando de política, no estoy hablando de economía, no estoy hablando de, otros temas de coyuntura nacional y que puedan estar haciendo bien o mal los presidentes en sus países, porque cada uno tiene cosas en las que se destacan y en las otras en las que no mucho. Ya sabemos, acá en El Salvador han habido despidos, eso lamentablemente se ha tenido que hacer en los ministerios públicos, en salud y educación, se ha tenido que hacer para recortar gastos, cosa que a la gente, a la mayoría no le ha gustado, pero han sido cosas necesarias. A lo que voy es que hay cosas que se le pueden criticar a estos gobiernos, pero lo que no podemos criticar o lo que es beneficioso para los ciudadanos de bien, como les digo, es que ellos promueven la cultura de los conservadores, o sea, el hecho de conservar los valores morales, los valores éticos, los valores de la familia como el centro, como la base de la sociedad. El hombre y mujer que nacen y que conocemos todos, que solo existe un hombre y una mujer, no existen 72 géneros como dicen algunos. Todas esas ideologías de género se acaban con estos presidentes cuando llegan al poder, y eso es lo que nos tiene que alegrar. Obviamente acá en El Salvador somos un país conservador, somos de ideología conservadora. Incluso tenemos muchos valores cristianos que nos dictan esa cultura conservadora. Sí, hay personas que no les va a gustar este video, aquellas personas que les gusta echarle la culpa al gobierno de que no tienen dinero, de que no tienen trabajo, que quieren vivir del gobierno, quieren que el gobierno los mantenga. Esas personas no les va a gustar este video, obviamente. A esas personas que les gusta vivir de las remesas, que no les gusta trabajar para obtener sus alimentos, que no les gusta sacrificarse o salir de su casa a ganarse el pan de cada día, pues a esas personas no les va a gustar lo que está sucediendo ahora en América. Vean, este es un mapa de la ideología de los presidentes en el año 2015 de toda América Latina, exceptuando ahí no se muestra Estados Unidos ni Canadá ni básicamente el norte de América, pero podemos ver que en el año 2015 estábamos plagados. Todos los países que ven en rojo son los países de izquierda, los que tenían ideología de izquierda en ese momento, en el 2015. Imagínense, estábamos bastante mal, de verdad. Vean, Centroamérica, incluso con Nicaragua, El Salvador, teníamos ese problema también que teníamos acá a los partidos del FMLN que estaban al mando del país, estaban en la presidencia y manejaban también la Asamblea Legislativa. Vean también Costa Rica, República Dominicana, Cuba, que están todavía sumergidos en la dictadura, en una izquierda autoritaria, como se muestra acá en el mapa.
Pero vean los resultados ahora para mediados del 2024. Esto es lo que tenemos ahora. Lo que tenemos en color celeste o en el azul más claro son los países de ideología de derecha, y los que tenemos en un azul oscuro son los países de ideología de izquierda. Vean cómo vamos recuperando terreno. Digo vamos porque, como les digo, yo no estoy hablando acá de izquierda, de derecha, de Arena, FMLN o de cualquier partido político. Yo no estoy hablando de política, estoy hablando de valores morales. Porque la izquierda tiene ese corte progresista donde buscan ellos como desechar los valores morales, desechar lo que se tenía anteriormente, donde se respetaba la familia como núcleo, y traer unos nuevos valores, le llaman ellos entre comillas, o unas nuevas tradiciones ya con ideologías de género, con aceptar el hecho de que se vuelva legal el hecho de que una mujer pueda interrumpir su embarazo. Ustedes saben a qué me refiero. Todas estas cosas ellos quieren traerlas e implantarlas en las sociedades. Pero gracias a Dios, vean, se están recuperando terreno. Ya Guatemala, El Salvador, tenemos también a Panamá, que ya está... Bueno, Costa Rica y Panamá, que son también de derecha, de ideología de derecha, Ecuador, Paraguay, Uruguay y Argentina, sin contar Estados Unidos, que vuelve Donald Trump, y ahora Canadá, donde se dice que ya en las elecciones prácticamente el Partido Conservador tiene las de ganar. Entonces vean, para que conozcan un poco más sobre la figura de Justin Trudeau, dice Trudeau forja en un año su marca de progresismo. Eso es lo que les mencionaba, el corte progresismo o la ideología progresista que tienen estos políticos de izquierda. Justin Trudeau se ha convertido en tan solo 365 días en una referencia para muchos colectivos que ven en él a un verdadero progresista del mundo contemporáneo. O sea, estas palabras se escuchan bonitas, se escuchan un poco complicadas, pero lo que está diciendo ahí es que es alguien que está a favor de la cultura de los LGBT, el ecologismo, los derechos LGBT o los refugiados, señas de identidad del primer ministro canadiense, dice. Eso es lo que veíamos. Poco a poco su imagen se ha ido deteriorando, y en el último año o en los últimos meses pues ha caído bastante baja su imagen, y así es como ha llevado o lo ha obligado a poder renunciar de primer ministro, de ser el primer ministro de Canadá. Vean, Canadá no es que se haya vuelto progresista desde que llegó Justin Trudeau. Canadá ya tenía estos síntomas. Por ejemplo, en el 1988 fue que se aprobó o se hizo legal el hecho de que una mujer pudiera interrumpir su embarazo. Y me parece que es hasta los 3 meses o al menos es lo normal, que los primeros 3 meses ella pueda interrumpir el embarazo, aunque se conocen otros métodos donde incluso después de los 3 meses ellas lo pueden hacer ahí en Canadá. Entonces esto es un poco complicado, y también varían según el estado, según la ciudad en que se encuentren, varían también un poco las leyes, pero sí se manejan este tipo de ideologías. Y esto es lo que aprovechó Justin Trudeau para hacerse popular, para apoyar a todos estos sectores. Y vean, Justin Trudeau deja un partido destrozado y a Canadá dividida. Desde que él llegó se arruinó todo prácticamente en Canadá, fue cayendo en declive, fue arruinando la imagen del país, la imagen política, la imagen frente a los otros países, su imagen internacional también. Y ahí muestran que hay otros candidatos que están tras el puesto que está dejando Justin Trudeau. Bien, en esta misma nota de Infobae dice que también estas son como los puntos de quiebre o los puntos que llevaron a que Justin Trudeau tuviera esta baja en su imagen, este deterioro de su imagen pública.
Y dice, gran parte de su capital político se desperdició cuando los liberales no lograron recalibrarse tras la pandemia, ya que las prioridades de los votantes cambiaron hacia la inflación, la vivienda y la inmigración. Bueno, desde la pandemia fue que empezaron los problemas en Canadá, problemas económicos, problemas de inflación como en todos los países del mundo. Pero ¿qué pasa con los socialistas o con estos políticos de izquierda? Que no saben de economía, no saben cómo manejar un país, no saben en qué momento tomar las decisiones trascendentales, que a ellos solo les gusta tomar decisiones populares, las decisiones que los dejan bien parados, y eso a costa de endeudar el país, a costa de elevar la inflación, porque lo común es que ellos crean deuda, se endeudan para ayudar a minorías, para quedar bien con ellos, para crear un populismo dentro del país, pero eso es a costa de deuda. Se siguen endeudando y lo que hacen al final es imprimir moneda, y con eso están ayudando a que la inflación suba todavía más en ese país. Entonces, todos estos problemas él no pudo solucionarlos, son problemas básicos. Vean, en Argentina Javier Milei tenía claro qué era lo que tenía que hacer. Y muchos dijeron no le va a funcionar, muchos dijeron no va a ser la solución, ya van a ver que va a fracasar. Y todo el mundo auguraba lo peor para Javier Milei. Pues ¿qué sucede? Que ahora muchos están contentos con su gestión, muchos alaban el hecho de que ha logrado revertir la inflación y que se han dado buenas señales. Ojo, todavía no se ha recuperado del todo Argentina, porque no vamos a hablar mentiras acá, pero está dando muy buenas señales de recuperación. Igual acá en El Salvador, en tema de economía, que desde hace unos años hemos venido sufriendo, pero el presidente Bukele ya hizo algunos ajustes. Incluso tenemos ya el primer presupuesto general de la nación totalmente financiado, ya no se tiene que endeudar más el país. Estos son pequeños pasos, que son pasos seguros, pero que llevan a una mejora en general. Y eso es lo que los socialistas no entienden, la oposición no entiende sobre esto. Se suma, dice, a una lista creciente de líderes progresistas derrotados por su incapacidad de abordar las inquietudes de los votantes comunes, muchos de los cuales están cambiando hacia partidos populistas. Justin Trudeau se une a esa lista que les mostraba de países que están cambiando el socialismo o están cambiando la política de izquierda por la política de derecha o política de centro, como es acá Nayib Bukele, que él no se declara ni de derecha ni de izquierda, sino que es un político de centro, dice él. Entonces muchos están prefiriendo a este tipo de políticos que sí tienen la capacidad de resolver los problemas de las sociedades. Vean, el problema que teníamos acá en El Salvador de la inseguridad, vino Nayib Bukele y él sí pudo solucionarlo. ¿Qué teníamos con Arena y el FMLN? Pues mentira tras mentira, ellos incluso pusieron un impuesto para financiar la seguridad en el país y ni con eso se pudo hacer. Pues después nos dimos cuenta de que ellos estaban pactando con las pandillas para obtener beneficios electorales. Entonces, básicamente estábamos más hundidos cada vez más, y hasta que vino el presidente Bukele y logró revertir esa situación. Surgieron más problemas, sí, para los salvadoreños, como la economía, pero se está trabajando en eso. Las caras de la nueva derecha, Trump, Bukele y Milei, se llenan de seguidores en el mundo. ¿Qué tienen en común? Dice este artículo que vemos del periódico Semana. Y vean, ¿por qué se vuelven populares? Algunos dicen de que se vuelven populares a costa de que gastan millones de dólares en propaganda. Aquí eso le reprochan al presidente Bukele, que gasta millones de dólares, cuando los que gastaban ese dinero en propaganda política, cuando hacían incluso sus reuniones, llenaban el estadio Cuscatlán, que es el estadio más grande de aquí de El Salvador, llenaban ese estadio y hacían sus meetings y gastaban millones de dólares. Esos eran los del FMLN y Arena. El presidente Bukele, toda su campaña electoral, cuando él corrió por primera vez para la presidencia, fue a través de redes sociales. Entonces no hubo mayor gasto, o al menos no sobrepasó lo que gastaban anteriormente otros partidos políticos.
¿Y por qué le funcionó eso? Porque la gente ya estaba cansada del socialismo que teníamos aquí en El Salvador, de la política de izquierda, del FMLN, ya estaban hartos. Y dicen de que gracias a los millones que gastan, no, es gracias a la mala gestión que hacen los políticos de izquierda, no hay otra explicación. Dice, el mundo vive una transformación hacia liderazgos más conservadores y populistas. La palabra conservadores es lo que les decía, que conservan los valores morales y los valores cristianos. Si bien hay mucho en común, también reflejan diferencias entre sí y sus formas de ejercer el poder. Obviamente cada uno tiene su personalidad, cada uno tiene sus, como les decía, sus puntos fuertes y sus puntos débiles, pero cada quien a su manera va tratando de hacer el cambio en los países en los que está dirigiendo. Veamos el caso de Nayib Bukele. Dice, en estos momentos el nuevo ministro de Cultura, Raúl Castillo, procederá a la destitución de más de 300 empleados del Ministerio de Cultura, quienes promueven agendas que no son compatibles con la visión de este gobierno. Este anuncio lo hizo el presidente Bukele en junio del 2024, cuando quitó de sus trabajos, de sus labores, a más de 300 empleados del Ministerio de Cultura porque estaban promoviendo agendas LGBT. Y le comentó Alexia Rivas, que es una diputada del oficialismo acá en El Salvador, y dice: El Salvador es pro vida, pro familia tradicional y la Agenda 2030 no tiene cabida aquí. Así lo pidió el pueblo, así es la visión de nuestro presidente y así es el camino que los funcionarios deben seguir. Muchas gracias, presidente. Esta es una muestra de una de las cosas que ha hecho el presidente Bukele para acabar con la Agenda 2030 aquí en El Salvador, para acabar con la ideología de género que estaban implementando los partidos del FMLN y Arena, principalmente el FMLN, quienes incluso ya estaban metiendo esta ideología LGBT en las escuelas, se las estaban inculcando a los niños. Ese es el problema. Vean, acá ni Nayib Bukele, ni su servidor, ni ningún salvadoreño está en contra de las personas que tienen otras orientaciones sexuales. Creo que todos respetamos y sabemos que hay diferencias, sabemos que cada quien tiene sus gustos y eso no es ningún problema. De hecho, hay un presentador de noticias que lo hace de forma con sátira, usando sátira acá en El Salvador, creo que todos lo conocemos, José Youtuber, que él es parte de la comunidad LGBT, pero él mismo dice que está en contra de que se promueva la agenda LGBT dentro de las escuelas porque se está irrespetando a los niños, a la niñez en general. Entonces ese es el problema, no el hecho de que alguien tenga sus gustos, que eso es algo muy aparte, sino el hecho de querer corromper a las nuevas generaciones. Ese es el problema. Ahora vamos con Javier Milei. Dice todas las medidas de Javier Milei para borrar la agenda de género. Esto es lo que ha hecho Javier Milei. Y se le llama, o él lo ha llamado, junto con Javier Laje, la batalla cultural. Y dice que ya desarticuló políticas contra la violencia machista en su primer año de gobierno. Y sigue por acá, dice, ha prohibido el uso del lenguaje inclusivo, algo que ya lo tenían bastante presente allá en Argentina. También ha disuelto la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género. Y él dice de que no le gusta esta subsecretaría porque ya está la fiscalía para eso. O sea, ¿para qué crear un aparato diferente al que ya se tiene si la fiscalía no distingue de géneros? La fiscalía está para llevar a la cárcel o hacer que los criminales paguen, vengan de donde vengan y sea el género que ellos tengan. O sea, no hay distinción. ¿Para qué tener otra? O sea, era más pantalla que otra cosa. Y también se ha despedido al personal especializado en trata de personas que trabaja en todo el país en el Comité Ejecutivo de la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas. Básicamente son como grupos del Estado que se habían creado únicamente como pantalla y para estar sacando más dinero también del gobierno. En el caso de Donald Trump, él ya dijo de que es lo primero, de las primeras cosas que va a hacer es erradicar todas estas
señas o digamos así, marcos legales que ha dejado el presidente actual en cuanto a la ideología de género. Dice, discurso contra la ideología de género: Dios creó hombre y mujer, dice Donald Trump. Eso es lo que él dice desde su campaña. Y vean, es algo muy nefasto lo que se ha visto en los últimos días en Estados Unidos con el presidente Joe Biden, porque ya sabemos que es George Soros el que está detrás de que se propague la agenda LGBT, la agenda 2030, la ideología de género en todos los países, y es uno de los principales que está financiando las campañas de los demócratas en Estados Unidos. Pues bien, vean lo que sucedió. Me parece que fue ayer. Arremeten contra Biden por premiar a Soros y Clinton. Les dio una medalla. Es la medalla de la medalla presidencial de la libertad al filántropo George Soros y a Hillary Clinton. Esta es una medalla que se le da a las personas que destacan en sus labores, que promueven valores morales, o al menos eso es lo que el trasfondo de esta medalla o de este premio, que a las personas que promueven valores morales en el mundo, y se lo dan a Hillary Clinton y a George Soros. Imagínense, para quienes no conozcan las cosas que ha hecho Hillary, bueno, no sé si recuerdan aquel caso muy sonado de los Wikileaks, donde se filtraron muchos correos de Hillary Clinton con su jefe de campaña, los que se enviaban entre ellos, y que salió el sonado caso del Pizzagate. Pues bien, los dejo ahí la curiosidad para que ustedes lo investiguen. Era algo relacionado con abuso de, no puedo completar el término porque me censura acá YouTube, pero de niños prácticamente. Entonces de eso se le acusaba porque se encontraron estos correos que la incriminaban y que hablaba en clave con su jefe de campaña, me parece que era John Podesta. Y George Soros, creo que ya muchos salvadoreños también conocemos acerca de él, porque el presidente Bukele habla mucho sobre este señor que está financiando muchos periódicos de la oposición acá en el país, que su única misión es como torpedear las decisiones que toma el presidente Bukele, criticar todo, criticar incluso hasta lo bueno, y promover agendas LGBT en todo el mundo. Él tiene una asociación, se llama Open Society Foundation, una fundación donde él está constantemente dando estos ingresos o dotando de dinero, de inversión a estos periódicos en todo el mundo para que continúen con la agenda LGBT. Pues bien, por eso es que dice acá la noticia del BBC News que es uno de los más odiados de la ultraderecha y de los conservadores en Estados Unidos y otros países, porque a eso se dedica él. Vean, El Faro, creo que los salvadoreños lo conocemos, es uno de esos periódicos que está siendo financiado por George Soros. Y vean, solo una de las noticias, entre comillas, que ellos dan, dice: las megacárceles, el Bitcoin y la mediatización, les voy a leer mejor acá, la mediatización de su política se promociona como el modelo Bukele, que algunos buscan replicar en América Latina. Pero entonces, ¿por qué miles de jóvenes siguen huyendo? Ni siquiera, es algo sin sentido. ¿Huyendo de qué? O sea, aquí nadie huye. Aquí en El Salvador nadie está huyendo. Dice, ¿por qué miles de jóvenes siguen huyendo? No, ni siquiera se entiende la noticia. Pero están haciendo ver como algo negativo que se quiera replicar el modelo Bukele en América Latina, lo que es la mega cárcel. Imagínense, algo que ha traído paz a El Salvador. Algo que, vean, según esta publicación y según los datos, no es ningún invento, son datos reales. En 2015, cuando les mostraba que estaba inundado de la política de izquierda en América Latina, tuvimos aquí en El Salvador solo en ese año 6.656 homicidios.
Y en este año que acaba de terminar, en el 2014, tuvimos únicamente 114 homicidios. Gracias al plan de seguridad, primero, y gracias a la mega cárcel. Y acá el Faro lo vende como algo malo, que la mega cárcel se está queriendo implementar en otros países de América Latina. Y lo ven como algo malo. Pues díganme si no tienen una agenda oscura estos periódicos digitales o estos medios de comunicación financiados por este señor George Soros. Pues bien, así que aquí les dejo la noticia. Espero que comenten su opinión en los comentarios. Y ya que están ahí, pues se suscriban al canal, dejen su like, y con la buena nueva de que Justin Trudeau ya no es el primer ministro de Canadá. Esperemos que todo vaya para bien para esta nación y para toda la política de América Latina, que ya vayamos dejando de lado el socialismo y todas estas políticas de izquierda que no traen nada bueno, solo traen pobreza a las naciones. Gracias por estar pendientes del canal y nos vemos en el siguiente video.